sufríamos mucho, sufríamos demasiado. Hoy ya la vida está un poquito más tranquila, pero la vida es muy dura. Nuestros niños pasaron a veces de hambre, porque económicamente siempre carecíamos. Hay bastantes personas que no tienen a veces ni para el día. Pasar hambre, tú lo sientes en el estómago. Tú, si no comes hoy en la tarde, estás pasando con hambre, lo sientes. ¿Sabe? La desnutrición es algo de cual el cuerpo no te hace consciente, hace que el cuerpo no funciona como debería funcionar. La problemática que existe de la desnutrición, porque muchas veces es un problema que no es tan visible, lo ven como algo normal y dicen, no, es que es porque está delgado y não é um problema de saúde para eles. Tecnicamente, o problema da fome pode ser observado de duas formas. Como subnutrição, indica o consumo diário insuficiente de calorias, e como desnutrição, indica a dificuldade de absorver nutrientes dos alimentos. Portanto, a persistência da fome compromete a vida das pessoas que dela padecem. 14% da população mundial passa fome. 3 continentes concentram 93% da população mundial nesta condição. Na Ásia e no Pacífico, a fome afeta 16% da população. Na África e Oriente Próximo, 42% dos habitantes sofrem deste mal. E na América Latina e Caribe, 10% dos cidadãos passam fome. No Haiti, Guatemala, Nicarágua, Equador, Peru, Bolívia e Paraguai, onde o percentual de fome entre os habitantes é maior. Estamos en Vinchos, donde se considera un distrito. Acá estamos en extrema pobreza. Es un distrito donde hay gran cantidad de niños desnutridos. Entonces, el desarrollo para este distrito no va a llegar mientras no se luche contra la desnutrición. El desarrollo humano no se va a dar. Si los niños tienen hambre, pueden ir a la escuela, pero no van a aprender. Si una madre tiene hambre, no logra alimentar adecuadamente a su niño. Un trabajador, un hombre hambriento, tiene baja productividad. Hay veces estamos comidos, hay veces no estamos comidos, porque solo Dios nos sabe, porque no hay trabajo. Excepto en África, en todo el resto del mundo, el tema de los hambrientos es falta de recursos, no falta de producto. O sea, la gente no tiene plata para adquirir la alimentación que necesita. Es el caso de América Latina. Hoy día se estima que la producción actual de América Latina es 4 veces la necesidad que tiene de abastecer su población. O sea, deberíamos ser un continente sin hambre. Se mantienen toda una serie de problemas estructurales que son muy difíciles de cambiar, que la gran desigualdad que hay, una geografía difícil con vulnerabilidad ambiental, problema de propiedad de la tierra, el cambio climático, hay sequías más prolongadas. Erradicar a pobreza extrema e a fome é o primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio, definido por 184 países no ano 2000. La pobreza causa hambre, pero la hambre también es causa de la pobreza. Está claro que ni la pobreza ni el hambre se resuelven con un enfoque de un solo sector. Requieren respuestas multisectoriales. Por ejemplo, la desnutrición no es solo un problema de comida o de producción de comida. Hay factores culturales, hay factores de agua, de saneamiento, de educación, de prácticas de cocción alimentaria, que si no se abordan integralmente no van a tener el impacto que es requerido. Para afirmar a prioridade de acabar com a fome, tem se recuperado o conceito de direito à alimentação.
sea que todo mundo, o todo ser humano debería tener ese derecho de poder, digamos, de alguna manera cuidarse por su salud misma, el alimentarse. La gente puede, si llevamos hasta el extremo, procesar el Estado por no tener comida. Y eso es un paso importante en la evolución de los derechos. Eso es lo que estamos peleando para que los países transformen en ley el derecho humano a la alimentación. Em uma das principais regiões produtoras de alimentos no mundo, 16% das crianças menores de 5 anos estão com desnutrição crônica. Meninos e meninas que são parte dos 52 milhões de pessoas que passam fome na América Latina e Caribe. Porque el hambre es una manera de elevar una herencia de pobreza a las generaciones futuras. Un niño que tiene hambre va a ser un discapacitado a futuro. Romper eso es dar la oportunidad a nuestras democracias latinoamericanas que van camino de ser democracias plenas. Creemos que es posible erradicar el hambre. Nosotros somos productores netos de alimentos. Nuestro problema más grande es el acceso a los alimentos. Desde o começo da década de 90 até 2004, a fome diminuiu apenas 3% na América Latina e Caribe. Nesse período, 7 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Programas como Hambre Cero en Brasil, Desnutrición Cero en Bolivia, programas como Chile Solidario, son ejemplos de programas bien sucedidos que pueden aportar mucho a la erradicación del hambre en América Latina. Mas o fim da fome continua pendente, inclusive para os países do continente onde a população subnutrida não supera 5%. Juntamente com os avanços, graves retrocessos. Hoje, na América Central, 19% da população passa fome. Necesitamos trabajar por resolver esa profunda desigualdad, esas pautas históricas de exclusión, en donde los indígenas guatemaltecos, que son un poco más de la mitad de la población, han llevado la peor parte. Diferente de outros países da América Latina, a nação mais pobre do continente não tem possibilidades de alimentar sua população. La agricultura haitiana no puede dar alimentos a la población. Es solo 45% está cubierta por la producción nacional. La pobreza está casi 70 ou 78%. Uma das metas para o desenvolvimento do milênio é reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome no mundo. Deste compromisso, surge a iniciativa América Latina e Caribe Sem Fome, que tem o objetivo específico de erradicar a desnutrição crônica infantil e a subnutrição nos países da região. A iniciativa surge em 2005 en la cumbre latinoamericana contra el hambre y desnutrición crónica. Los países estaban mirando la posibilidad de llegar a los objetivos del milenio, llegar a 2015, no reducir solamente por la mitad, pero erradicar el hambre. Tenemos que fortalecer las políticas de seguridad alimentaria. Ese es el objetivo principal de esta iniciativa, que aplaudo se haya dado y que estamos obligados a impulsarlas para ver que nuestros países salgan de la situación de hambre en que se encuentran. Queremos apoyar a los países que puedan diseñar proyectos y puedan tener una capacidad administrativa y técnica para llevar esos proyectos. En aquí usamos todo tipo de verduras, como ser lechugas, tomates. Es una meta posible muy ligada al crecimiento y al desarrollo del país, porque es la propia debilidad del Estado que le impide cumplir com suas obrigações. Institucionalizar o direito de todas as pessoas a uma alimentação adequada e de caráter permanente é um passo fundamental para erradicar a fome no continente. Nosotros aún no contamos con una legislación que nos permita ser quizás más firme y brindar una mayor seguridad jurídica a todas estas
personas que están dentro de este estrato. Si el gobierno está apropiado y tiene la voluntad de hacerlo, hay todas las posibilidades. Es una meta posible, pero que hay que hacerlo de una manera coordinada y multisectorial. Eso implica que la población que tiene inseguridad alimentaria tenga todos los productos a la mano, productos de buena calidad y un entorno saludable. Sostenibilidad en acceso a productos y que haya un respaldo institucional desde la comunidad hasta el Estado central. ¿Ya? Su talla. Quiere decir que está bajo para su edad. ¿Ya? Igual su peso, miren, todo aquí es verde, es normal. Y su bebé está en este de acá. Lo que quiere decir que está bajo también. Este pequeno peruano compartilha futuro similar com outros 9 milhões de meninos e meninas da América Latina e Caribe, que, como ele, sofrem de desnutrição crônica. Eles necessitam de atenção imediata. La falta de energía necesaria que tiene una persona determinada en un momento determinado, que puede ser producido puede ser desnutrición crónica, si ha estado comiendo poco durante muchos años, pero lo suficiente como para no morirse. Justo en la etapa de la vida más definitiva para garantizar el desarrollo de los niños, ya hay una afectación de la talla para la edad y es irreversible. Es un problema serio porque afecta al coeficiente intelectual, a la capacidad o rendimiento, tanto laboral como físico. Las niñas que están un poco desnutridas y no asimilan. Básicamente la medida antropométrica nosotros nos va a decir qué grado de desnutrición tiene el niño, si está en leve, moderado o severo. Entonces, si nosotros contamos que está en un grado severo, pues ya es algo alarmante, preocupante, y por lo tanto nosotros tenemos que ver de qué manera podemos apoyar a estos niños. Ese niño que sufre de nutrición crónica no va a tener la posibilidad de recibir conocimiento porque su cerebro no va a estar en condiciones. Por tanto, mañana más tarde ese niño de hoy día va a ser un joven de 15 o 20 años que no va a poder insertarse en el mercado laboral. A desnutrição crônica afeta as crianças de quase todos os países da América Latina e Caribe. Em 9 países, entre 10% e 20% das crianças menores de 5 anos estão desnutridas. Em 6 países, a desnutrição castiga entre 20% e 30% da população infantil. No Peru e na Bolívia, mais de 30% das crianças viverão as sequelas da desnutrição crônica. E a desnutrição será determinante no futuro de 54% das crianças guatemaltecas. Todo el círculo de la desnutrición tiene que ver con la mujer y el niño. Es importante todavía trabajar en la sensibilización tanto de madres, pero también de padres. La educación de la madre influye en el 50% de la desnutrición de los niños. Si las señoras, por ejemplo, trabajan la higiene, van a estar más saludables. ¿De qué serviría, por ejemplo, que ellas estuvieran comiendo bien, pero los niños estuvieran enfermando porque no hay higiene, los niños estarían con diarrea? Se a erradicação da desnutrição infantil não for prioridade na agenda política dos países do continente, a pobreza ou extrema pobreza para estes povos será irreversível. Y buena parte de la población adulta está pagando las consecuencias de haber sido desnutridos durante la etapa de su crecimiento. Lamentablemente no hay todavía avances notables en el combate contra la desnutrición infantil. Los sectores no se comunican entre ellos, a pesar de que hay varios programas sociales. Indudablemente la alimentación es una de las determinantes del desarrollo. Queremos salir más adelante para alimentar a nuestros niños, ellos que sean más mejor niños ya para nuestro futuro. A veces nosotros ya pues con lo que podemos nomás.
país de riquezas naturais e históricas que fazem do turismo a segunda fonte de renda, 54% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica. O futuro da Guatemala é preocupante. La pobreza extrema no se redujo. Esto lo que nos indica es que hay un nivel de personas en tal estado de carencias y de precariedad que necesitan un apoyo externo del Estado. Mais de 1/3 da população da Guatemala é indígena. Comunidades de pequenos produtores que vivem da agricultura de subsistência e que preservam suas origens na alimentação. Y los mayas se autodenomina el pueblo de maíz. Tortilla va a llevar tortillas. Si uno realmente no tiene ni dinero para comprar, como ver con qué, hablando la realidad, del mismo maíz saca uno que le dicen el pinol. Uno les hace a sus hijos y tranquilos comem. Mas não basta o milho. Diferente de outros países do continente, em uma década o número de pessoas subnutridas dobrou na Guatemala. A extrema pobreza e a vulnerabilidade de toda a região a desastres naturais agravam a insegurança alimentar que vive o país. Está relacionado con la vulnerabilidad a cualquier accidente meteorológico, cualquier tipo de tormenta grande, huracán, sequía, en el cual yo paso de una situación de relativa seguridad, pero muy próximo al borde, a una situación de inseguridad, porque no tengo capacidad de amortiguamiento. Mesoamérica va a ser una de las regiones más impactadas por el cambio climático. De identificar los sistemas de producción sostenibles está asociado con apoyarles a desarrollar su resiliencia a esses fenômenos. Desde 1999 se desenvolve na Guatemala o Programa Especial de Segurança Alimentar, uma aliança implementada pelo Escritório Regional das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, sociedade civil e governo. De la política también se desprende un plan estratégico al 2016 que básicamente abarca toda la intervención gubernamental en los distintos componentes de seguridad alimentaria, especialmente el acceso, el consumo, el aprovechamiento biológico y también la producción de alimentos. O milho que alimenta esta família guatemalteca é cultivado neste terreno. A capacitação técnica e as sementes disponibilizadas pelo Programa Especial para a Segurança Alimentar garantem a eles o alimento mais importante da cultura maia. Cuando la gente sabe que yo puedo producir mi maíz y puedo garantizar mi producción, aunque hay mayores problemas de lluvia, aunque hay mayores problemas de falta de lluvia porque hay una sequía larga, la gente misma entra en una lógica de la diversificación. Y ya los niños ya comen diferentes cosas porque de primero nosotros no hacíamos todo eso porque no sabíamos cómo hacerlo. Aprender a diversificar os cultivos e produzir alimentos para uma dieta balanceada. Com apoio técnico, as comunidades conhecem também noções de higiene, manejo de água e de animais. Do autoabastecimento, se passa a organizar a venda. Que esto es un alimento nutritivo para nuestras familias y también para comercializarlo. Entrar al mercado con excedentes que le permite a la familia empezar a capitalizarse. Va a impactar 5 veces más en reducir la pobreza rural que cualquier otro tipo de inversión. La combinación de un mejor tejido de atención social junto con una mayor y más diversificada productividad es lo único que nos puede sacar adelante. Son 3 políticas que están sumamente articuladas y que tienen que ver con mujer, que tienen que ver con niños, que tienen que ver con pueblos indígenas y que en la medida en que se dé esa articulación pues vamos a poder romper el círculo de la desnutrición crónica. Estamos conscientes de que el problema de la desnutrición en Guatemala va en aumento y es algo que tenemos que comenzar a trabajar en esto ahorita. Estamos a
más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con heladas permanentes, con temperaturas muy bajas que a veces llegan hasta los 10-12 grados bajo cero, con nevadas, con granizadas, con sequía durante gran parte del año. No altiplano da Cordilheira dos Andes, as condições extremas são cotidianas para os bolivianos, a maioria deles indígenas. Apesar das riquezas minerais e energéticas, a Bolívia é um dos países mais pobres do continente. De cada 10 bolivianos, 4 vivem em extrema pobreza e 3 de cada 10 crianças sofrem de desnutrição crônica. La pobreza conlleva a la desnutrición y la desnutrición agrava la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque una población desnutrida tiene debilidades o limitaciones para su rendimiento tanto laboral como también escolar. Hay la voluntad en el gobierno del acceso de todos los alimentos y eliminar la desnutrición en el país, pero justamente está en esa etapa de inicio y de coordinación y de voluntad política. Elauta é a cidade mais pobre da Bolívia. Ali vive 1 milhão de pessoas, a maioria camponeses que saíram do campo para povoar a periferia da capital do país. Básicamente somos migrantes de aymaras, de quechuas y gente que ha venido de las provincias. También hay una escasez de producción, ya no hay gente que está cultivando, cada vez hay menos oferta de alimentos de las zonas del área rural. Um dos desafios das políticas de alimentação é melhorar a dieta dos bolivianos sem deixar de lado os alimentos originários. La misma definición de seguridad alimentaria dice acceso para todos de alimentos inocuos y respetando las costumbres del país. Hablamos de papa, hablamos de quinoa, hablamos de cañagua, hablamos de oca, son alimentos muy nutritivos. Sin embargo, podemos decir que la población en su mayoría ya está cambiando algunos hábitos alimenticios. Por ejemplo, se consume mucho fideo, arroz, azúcares, es decir, más carbohidratos. Poco consumo de verduras y frutas, poco consumo de alimentos de origen animal, pero no porque no quieren solamente o no sepan cómo, sino que porque tampoco pueden comprarlos. Apenas 36 espécies de hortaliças resistem às condições adversas da cidade de Elauto. Como proteger os cultivos e incorporar esses nutrientes às comidas? É o que aprendem as 500 famílias que participam do projeto de agricultura urbana, desenvolvido pela FAO e pelo governo municipal. É projeto que rescata la experiencia que tienen las familias, una cultura de cultivo, de crianza de animales, poniendo al alcance de las familias hortalizas, plantas aromáticas de alta calidad producidas con tecnología sencilla pero sanas e inocuas y al mismo tiempo también la posibilidad de comercializar los excedentes. He buscado formas de sobrevivir con qué, ¿no? Entonces por eso más que todo me ha resultado con esta carpa, con las hortalizas que estoy cultivando. He buscado también cuál de las hortalizas puede ser rentable. Existen muchas variedades de acelgas y de las acelgas una sola se puede cultivar en las condiciones del alta. Las familias están acostumbradas a utilizar la acelga en la sopa, por ejemplo, pero no están acostumbradas a utilizar como puré, como ensalada, como refresco. Hacemos tortillas de lechuguita e ensalada também comemos. O consumo de vitaminas e minerais se reflete no nível de aprendizado dos estudantes, o que comprova que a alimentação é um tema multissetorial. Está buscando la forma, primero, de educar a la juventud sobre las bondades que tienen los alimentos verdes. Tienen esa alimentación, hierro, zinc que nosotros necesitamos para nuestros huesos. Debemos consumir algo fresco, algo nutritivo para nosotros. Acá tenemos una pequeña experiencia y ellos pueden reproducirlos en su casa. Es como tuvieras una esperanza.